Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El ciclo del calcio. ¿Por dónde empezar a hablar del calcio? Yo creo que vamos a empezar literalmente por el suelo. El suelo y todas las partes de tierra que hemos dicho que tienen ese calcio, evidentemente son fijadas por las plantas y también en el caso de los océanos por las algas y por los animales que en muchos casos también utilizan el calcio, por ejemplo, como es el caso de los moluscos que van a utilizar el suelo, ¿vale? Cuando se están alimentando, muchos de los animales cogen carbonato cálcico cuando están introduciéndose piedras y de ahí sacan a veces sus conchas con carbonato cálcico. Las conchitas que tenéis en casa son carbonato cálcico, eso es calcio puro y duro. Y ese tipo de calcio, que también evidentemente dentro de las muertes de estos animales, abandono de conchas y tal, siempre vuelve dentro del océano ese ciclo del calcio a estar renutriéndose, digamos, entre unas cosas y otras, porque cuando un mejillón pierde la concha o se le mata o lo que sea, pues evidentemente pues esa concha se queda ahí y ese carbonato cálcico se acaba descomponiendo y se acaba reutilizando a nivel del ciclo de nutrientes. Bien, pues todo esto, tanto a nivel del suelo como del océano, evidentemente llega, como digo, a los organismos vivos, a plantas y algas que lo van a utilizar como un nutriente para poder meterlo efectivamente, y como he comentado, a la cadena alimentaria, también con esos animales que se comen el suelo, en el caso del océano, y en el caso de los seres humanos, pues, o los animales, pues veremos que lo que hacemos es comernos plantas, y en las plantas hay calcio, evidentemente, y eso al final pues hace que entre dentro de toda la cadena alimentaria, y es fundamental, como ya vimos, el calcio para muchas cosas. Si bien es verdad que cuando todos los organismos, como he comentado también en el caso del océano, nos morimos, nos tenemos que morir en algún momento, pues igual que pasaba con todo el resto de ciclos de nutrientes, en algún momento todos esos átomos, todas esas estructuras que tenemos, compuestas de carbono, oxígeno y de otros componentes, incluido por supuesto el calcio, acaban nuevamente en el suelo, acaban nuevamente produciendo un nutriente al suelo. Pero también es verdad que incluso en las descomposiciones de nuestros cuerpos, tanto en mar como en tierra, esto acaba haciendo que, aunque el calcio vuelva al suelo, no es el único sitio donde lo vamos a encontrar, ni tampoco en los organismos vivos. El calcio también aparece realmente, hasta cierto punto, en la formación de las rocas calizas, y eso viene en gran parte porque hay agentes atmosféricos que sí que presentan una pequeña proporción de calcio, y también de esta forma vuelve al suelo. Digamos que el calcio puede llegar a transformarse, por tanto, en una sustancia volátil, por supuesto asociada con otro tipo de elementos. Y ese sería todo el ciclo en el que una y otra vez vamos y volvemos del calcio a cualquier punto. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.